Bueno, también les cuento, algo que no les contaba. Tuve la oportunidad de diseñar el programa anterior, que es, digamos, una réplica de este mismo, y el éxito que tuvimos en la primera corte lo estamos replicando en la segunda. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar unas capacidades. Entonces, paso uno, quiero conocerlos un poco y me gustaría que escribieran ahí em, el nombre, ¿cierto? El nombre, el rol que tienen en la compañía y de 1 a 10, o sea, de 1 a 10. Entonces vámonos acá, de 1 a 10, cómo estamos en IA. O sea, de 1 a 10, cómo se sienten en IA. Pongámoslo ahí, escribamos, listo. Entonces yo me siento un 1, me siento un 8, me siento un 10, siendo un 10, un experto. O sea, yo no me considero 10 todavía. Listo. Para yo tantear un poco, cómo mirar cómo estamos en el público. Listo. Gracias a los que su rol, nombre, rol, es importante el rol porque yo luego esta información la proceso y con el rol me entero un poco de cuáles son los roles que más necesitan algo. Listo. Y así en las siguientes sesiones voy a preparar mucho mejor esto. Ustedes, para los que están llegando apenas, es más o menos estas 200 personas. Mi nombre es Johnny Gómez, más de 17 años de experiencia en el mundo de las tecnologías disruptivas, cloud, blockchain e inteligencia artificial. Entonces, los últimos 5 o 6 años de inteligencia artificial, tuve la oportunidad durante 2 años de dirigir un centro de excelencia de inteligencia artificial y blockchain para una firma suiza en Latinoamérica, y hoy soy un consultor independiente y ayudo a las empresas y a las personas a desatar su potencial en el uso de inteligencia artificial. Un concepto que estoy manejando es cómo crear superhumanos. La IA nos potencia, mas no nos reemplaza. ¿Listo? Entonces, por acá, 3, voy a tratar de sacar el promedio rápido. 3, 5, voy a aquí dar un sondeo. Rol, empresas, y como para entender de dónde vienen y cómo ayudarlos. ¿Listo? Bueno, podemos Bueno, repetir si una pregunta nos contextualizan los que acaban de llegar. Sencillo, no, para que lo entendamos, me estaba presentando, estábamos hablando y escribiendo nombre de la persona que aparece pues en pantalla, rol en la compañía y en IA cómo están de 1 a 10. ¿Listo? Entonces soy Juan, mi rol es ser investigador, analista, profesor, catedrático y digamos mi nivel de IA es este. ¿Listo? Y voy a hacer, como esto lo vamos a guardar y luego yo lo analizo, como les mencionaba, toda esta información que están escribiendo ahí, la voy a analizar luego con IA para las siguientes sesiones, hacer un poco más refinadas, ¿cierto? Venga, este sondeo me dice que debo hablar en este nivel, que debo bajarme un poco, porque en las sesiones pasadas, digamos que fuimos a una velocidad que no todos la tenían. Entonces quiero ir a la velocidad de todos. ¿Listo? E ir acelerando los que están abajo e ir, digamos, dándoles un poco a los que están arriba para que todos estemos bien. Vale. Entonces, viene la otra pregunta, que vamos, bueno, 5, 2 de 10. Los que sean un 8, me dicen para que se vuelvan monitores de este espacio. ¿Listo? Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. Y es, ¿cuál es la mayor frustración? Ojo, la mayor frustración que la IA generativa, no la IA, porque puede ser que tú intentaste ser científico de datos o, o entrenar un modelo. No, ¿cuál es la mayor frustración que la IA les genera en el día a día? ¿Listo? Frustración. Quiero entender qué les duele, porque cuando uno entiende el dolor, pues si es dolor de cabeza, pues compro una pastilla para el dolor de cabeza. Si es dolor de espalda, pues algo para el dolor lumbar. ¿Listo? Entonces, si ustedes me dicen todos los dolores, también voy a refinar un poco lo que se viene de aquí en adelante. ¿Listo? Por favor, escríbanlo, desahóguese, traten de no una prosa larga, no. Me duele esto, una línea máximo, por no saber preguntar apropiadamente. Mira, entonces, bueno, promedio estamos, yo a partir de que estamos en 4.
¿Listo? Ese es mi punto de partida. 4. ¿Qué significa un 4 de 1 a 10? Es que vamos a partir de lo más elemental. ¿Listo? Y vamos a ir subiendo el nivel. Y voy a leer algunas frustraciones. No me da lo que me pedí, se queda esperando mucho. Bueno, vamos por acá. No entiende bien lo que le estoy solicitando. Muy bien. A veces no puedo expresar con facilidad lo que necesito. Muy bien. Que los estudiantes de hoy no argumenten las investigaciones. Muy bien. No, Diana no saberla aprovechar más, Andrea no saberla aprovechar al máximo, no saber preguntar apropiadamente, Reinel, Mike dice, la IA miente, como dicen los indios, cuando digo indios es hindúes, es que no se dice hindúes sino indios, porque hindú es la religión, los indios dicen miente con todos los dientes. Entonces, la IA, no, digamos que la IA a veces miente, lo que le llaman alucinación, pero lo que vamos a empezar a lograr es pasar de que la IA sea algo tan probabilístico a ser un poco más determinístico. ¿Listo? Y que, digamos, mienta muy poco o casi cero. Mi mayor frustración es el uso desmedido de la IA por parte de los estudiantes. Ok. Ahora, Catalina, vamos a ver si podemos entender que es un uso no desmedido y no medido por parte de los estudiantes. No entender la respuesta o no saber cómo ejecutarla. Muy bien. Nos dice Carlos Quintero. Diana Mirella nos dice, no arroje respuesta, no arroje una respuesta esperada. Por ahí un micrófono abierto. Inexactitud de las respuestas a veces, respuestas no correctas, información errada, no es confiable porque tiene muchos errores, dice Diana. Oswaldo nos dice no poder obtener respuestas precisas, creo que por preguntas más realizadas. Dice por acá Jazmín, a pesar de que se encuentra un agente, en ocasiones como que se olvidan las instrucciones, hay que saber preguntar. Bueno, debo de hacer muchos ítems de evaluación y me duele no saber cómo hacerlo rápido. Carlos, muy bien. No conozco cómo hacer buenas preguntas, con información muy repetitiva y demás. Eliana, ¿me haces un favor? Dime, claro. ¿Me haces un favor? ¿Me copias todo? Adiós, y ya, por favor, terminen de copiar. Voy a dar 2 minutos de copiar. Voy a dar 2 minutos para que terminen de copiar todas las frustraciones, todas, y nos vamos rápido a entendernos a nosotros mismos un poco, y ya luego empezamos con la presentación. ¿Listo? Listo. Dáleme un segundo, que vamos a entenderlos a ustedes un poco. Este pedazo que voy a hacer en vivo con ustedes no es parte de la formación, es una forma de hacer lo que llaman en docencia una conducta de entrada o entender el público al que estás enfrentando. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo en vivo para que vean cómo ustedes están. Ustedes mismos sean el espejo y yo los entienda y a partir de allí empezamos nuestra sesión. Señores, dedo arriba si están de acuerdo con lo que vamos a hacer. ¿Cierto? Dedo arriba. Gracias. Y dedo abajo si no están de acuerdo también. Ramiro Quintero tiene la mano arriba. Démosle, a ver, abrámosle un momentico el micrófono a Danilo, por favor. Ramiro, perdón. ¿Danilo o Ramiro? Vamos a ver, hay una fila de preguntas. ¿Hay alguien por acá? ¿O de alguien? Listo. Démosle Camilo el tiene micrófono a micrófono. Ramiro. Vamos a dar dos aperturas de micrófono mientras terminen de escribir. Eli, apenas yo te diga, me copias porfa todos esos comentarios, si los puedes copiar, me lo colocas en un Google Doc y me lo compartes rápido por el WhatsApp, listo, para hacer el ejercicio, listo. Dale, listo. Gracias. Ramiro ya tiene micrófono abierto. Ramiro. Ramiro, ya puedes hablar. No, disculpe, es que estaba tratando de levantar la mano y se me fue del dedito y se me fue la mano, pero tranquilo que yo soy uno en IA. Gracias. Ok, muy bien, Ramiro. O sea, Ramiro iba a ser así y terminó así. Está bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo van. Listo. Vamos a capturar, avanza rápido. Bueno, por favor, entonces,
Eliana, copias todo lo que más puedas. O sea, eso deben haber una fila de cientos de comentarios. Entonces, porfa, los copias a partir de ya. Y nos vamos. Y ya apenas tenga el resultado, entonces comparto pantalla y vamos a hacer un análisis rápido de este resultado. Voy a hacerlo muy sencillo. ¿Listo? Como les digo, este fragmento... Dame un momentico que ya lo estoy cargando. Listo. Este fragmento no hace parte como estoy explicando tal cosa, no. Simplemente estoy evaluando el grupo y entendiendo un poco, ¿listo?, lo que estamos, a qué público estamos enfrentando. Vale. Y lo que voy a hacer, lo voy a hacer rápido. Profe, no entendí. No hay que entender en este momento lo que pueden ver e intuir y ya. Y ahí en adelante vamos a empezar. Listo. Bueno. Dale unos segundos y me dices, Eli, cuando lo tienes a la mano, para yo hacer el proceso. Sí, ya te lo voy a compartir. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere expresarse verbalmente mientras Eliana nos ayuda con el resultado? Pues con la información para hacer el diagnóstico. ¿Alguien quiere? Francisco. Mi nombre es Francisco Javier Quintero, soy ingeniero electricista, trabajo en el área de electrónica en el SENA de Cali. Manejo la IA desde, yo diría que unos 2 años, empecé con ChatGPT y estoy pagando actualmente ChatGPT y Gemini, que me parece que me sirven mucho para el área en que me desempeño, para diferentes motivos. Y digamos que me he ido aprendiendo poco a poco a hablar, a transmitirle los prompts, cada día los mejoro más y cada día aprendo más a medida que la utilizo de cuándo me da mejor resultado, cuando le paso un PDF o cuando le paso un Excel o cuando simplemente le escribo imágenes. He ido aprendiendo poco a poco y el interés mío en este diplomado es aprender un poco más. Gracias. Perfecto. Un segundo para que ya hagamos el análisis en vivo. Un segundo, no alcanzamos al tercero para que hagamos ya el análisis de este grupo. ¿Listo? Jazmín tiene el micrófono abierto. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo únicamente quisiera comentar que pues hay un montón de herramientas de inteligencia artificial generativa y creo que una de las malas prácticas es que se quiere utilizar una para todo, sea Copilot, ChatGPT y demás, porque cada una es específica y es como la herramienta apropiada para la función que necesitamos. Creo que nos falta un poco, y me incluyo ahí, saber muy bien cuándo elegir cuál. Digamos que le he cacharreado varias, algunas cosas las he afinado, pero creo que hay un panorama muy amplio que nos falta explorarlo y saber cómo categorizar las diferentes tipologías de esas herramientas. Y una de las dificultades que yo me he enfrentado, yo utilizo Copilot 365 porque pues digamos tengo acceso por la universidad y me gusta mucho, ¿no? Porque toda la información que yo utilizo está privada, pueden tener varios agentes y entrenarles, pero creo que me quedó súper mal escrito el comentario y me disculpo por eso. Lo que decía es que a pesar de que yo entreno a un agente, le pongo toda la información de entrada, le alimento con documentos, incluso con todo eso, a veces la información como que se descacha un montón, ¿no? Y finalmente hay cosas que me toca igual revisar, pues no es la misma cantidad de tiempo, pero sí tengo casi que hacer una supervisión como si estuviera con un pasante, básicamente. Jazmín, ¿a ti te dicen Jazmín o Yasmín? Me dicen de muchas formas, pero mi nombre es Jazmín. Ok, a mi hijo le encantan los jazmines. A mi hijo, cuando vamos caminando, dice, papá, yo hay un jazmín, ¿y dónde? Casi a 10 metros lo huele, entonces va y lo busca, ¿cierto? Entonces tienes un nombre muy lindo, gracias. Entonces, lo que dices es muy valioso, ¿por qué? Imagínense que tú eres un carpintero y decides hacer una cama, ¿cierto? Y coges el serrucho y con el serrucho haces todo, no lo puedes hacer todo. Tienes que, en una fase del proceso,
seguramente el serrucho para partir las partes, en otra fase la cola o la pega y los clavos para ensamblar, y en otra fase la pintura y demás. Entonces para la pintura seguramente la brocha. ¿Qué sucede? Y lo que dice Almin es que queremos que le haga todo en uno. No, o sea, hay una IA que nos va a ayudar a hacer muy buenas imágenes, otra que nos va a ayudar a hacer buenos prompts, otra que nos va a ayudar a ser buenos asistentes. En el entorno no corporativo, en el entorno corporativo obligan a una serie de herramientas que es normal en tu empresa. Mira, esta es tu caja de herramientas, trabaja con ello. O en el peor escenario no hay herramientas. Entonces, el usuario o la persona va y trae su cajita de herramientas. ¿Listo? Y que a veces al empleador pues no le gusta y no está bien porque, venga, ¿usted por qué usa la IA si se sale información de la compañía? Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a hacer este diagnóstico rápido de todo. Entonces voy a compartirles pantalla. Voy a hacer un análisis muy rápido, muy breve de el público al que estamos abordando. ¿Listo? ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Listo. ¿Qué acabo de hacer acá? Acabo de descargar los más o menos 100 páginas de comentarios donde ustedes expresaron sus dolores, expresaron sus inquietudes, más que inquietudes son dolores, frustraciones, miedos y demás, ¿cierto? Entonces, aquí están plasmados, aquí está el nivel del grupo y está plasmado las frustraciones. Entonces voy a hacerlo algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces le voy a decir, actúa como un analista senior, actúa como un analista senior y valida, y valida cuáles son las mayores frustraciones. Pero bueno. Perdón, hay micrófono abierto. ¿Cuáles son las mayores frustraciones y temores de estas personas? ¿Listo? Le voy a decir que categorice por nivel de frustración y califique de 1 a 10. Vamos a ver si lo toma porque la información está muy desordenada. De 1 a 10, ¿cuál es el promedio del grupo? Y usa la metodología de los Just to Be Done. Es una metodología que se utiliza en innovación para descubrir frustraciones, miedos y todo. En innovación uno lo que hace es entender qué le duele al otro para diseñar la medicina. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Entendiéndolos un poco para luego en mi conversación ir soltándoles de a cápsula para que empiecen a aliviarse un poco. ¿Listo? Ojo, esto no es el mejor prompt, lo estoy haciendo rápido. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo. Dice acá, voy a analizar el documento, identificar frustraciones y voy a utilizar la metodología de los Just to Be Done. Ahí lo está procesando. Algo pasó. Bueno, no está. Debería haber problemas de red o longitud máxima de la conversación. Está muy larga. Vamos a ver. Me dice que hay problemas en el tamaño de las... Son 112 páginas. Vamos a ver. Entonces bueno, yo creo que sí lo está procesando. Paralelo en ChatGPT por si esta nos falla. Listo. Voy a hacer el mismo prompt. Listo. Voy a mirar si aquí no funciona. Sí, aquí no funciona. Voy a hacerlo en GPT.
Frustraciones principales. ¿Listo? Respuestas incorrectas, superficiales. Pena con ustedes. Entonces, la mayor parte de las frustraciones son respuestas incorrectas, superficiales o inventadas. ¿Listo? La otra es no saber formular la pregunta, no obtener resultados aplicados al contexto. ¿Listo? Entonces, esta es una función, digamos, un job funcional. ¿Qué significa funcional? Es que no les permite ejecutar sus tareas diarias. ¿Listo? Básicamente. Bueno, aquí entendió mal la instrucción. La frustración promedio le puso un 8,7. ¿Listo? El tipo de ya estudiado es cuando uso IA, quiero obtener respuestas precisas y contextualizadas para confiar en la utilidad. ¿Listo? Bueno. Otro yo funcional, integrar la IA en el trabajo docente profesional. No saber cómo usar la IA en clase en procesos académicos, no tener formación o acompañamiento, no entender cómo aprovechar las herramientas, no saber qué IA usar en el contexto, textos, presentaciones o resúmenes. Nivel de frustración, cuando enseño o trabajo, quiero usar la IA adecuadamente para mejorar mi desempeño. Entonces, la uno es, no tengo la respuesta que espero. La otra es, no sé, digamos, no obtengo las respuestas que espero. La otra es cómo la integro en mi trabajo. Y la emoción, sentimiento emocional, es desconfianza de la veracidad y la ética. Miedo a quedar atrás por el avance rápido, duda de la privacidad y exposición de información e incertidumbre en límites y uso responsable. ¿Listo? Job social. Uso de la IA en los estudiantes. Uso indiscriminado o poco ético. Dificultad para evaluar trabajos auténticos. Desmotivación por falta de esfuerzo humano. Job funcional, limitaciones técnicas de acceso. Limitaciones de las versiones gratuitas. Dificultad para configurar o entregar agentes. Saturación, exceso de opciones. Muy bien. Insight general. ¿Listo? El grupo tiene una alta disposición al aprendizaje, pero experimenta frustración crónica, porque sienten que la IA no cumple sus expectativas, desborda sus competencias actuales, afecta la ética académica en el sentido de autoría. Yo principal por resolver sería aprender a usar la IA confiable, ética, sin sentir que reemplaza la esencia humana de enseñar, aprender y a crear. ¿Qué tal esta radiografía? Señores, ¿qué tal esta radiografía? Abro el micrófono a una persona. A ver, ¿quién? Nos dice Silvio Sí. que para este tipo de análisis es mejor usar Gemini por el rol de investigación. ¿Tú qué le puedes decir al profesor Silvio? Digamos, para el tema de investigación utilizo más Cloud, usé GPT porque tenía limitantes, seguramente es en el número de páginas, más no en el texto, porque ese texto lo pudiéramos haber reducido a, no sé, de las 120 por ahí a las 40 páginas, pues porque había mucho espacio, habían fotos. Entonces, pero Gemini es muy bueno, pero necesita prompts, digamos, un poco más optimizados. Pero Gemini es muy buena herramienta. Al final de cuentas, un buen prompt reduce la alucinación o lo que le llamo, bueno, está mintiendo. O sea, la IA nunca te va a decir no sé. La IA te va a decir lo que probabilísticamente podría ser la respuesta. Bueno, que alguien, ingeniero Silvio, creo que, a ver si, ¿quién está ahí? Ingeniero José o José, listo. Nos va a hacer. Buenos días. Sí. Tengo una pregunta. Respecto a la pregunta que hace la compañera Jazmín, no sé, yo considero dentro de lo que yo he estado experimentando con las IAs, es que no le puedes dar de una a todo, ¿sí? De una a todo, considerar que el PRON es, ese PRON va a resolver toda la necesidad que tienes, sino que primero colocar un prompt genérico y luego colocar un prompt con objetivos hacia el genérico, ¿sí? Bajo la necesidad que tengas. He estado trabajando mucho con GPT
y me ha funcionado inclusive dentro de la terminal y con Kawin, ¿sí? Para lo que es la parte de desarrollo, me ha funcionado y creo que, no sé, las IAs que han estado como a la par, depende cómo se utilice. Así es, así es. Entonces, vamos a resumir acá, y gracias por lo que dices, es, ojo, las IAs funcionan en esencia, unas tienen mayor capacidad para unos temas y otros. Vamos a ver que no es como, la IA A o la IA B me gusta más. Eso no, porque es que ese me gusta más es un término subjetivo, ¿cierto? Y lo otro es que aparecen comentarios como tal IA no lo hace bien, tal IA lo hace mal, tal IA alucina más, alucina menos. Y al final no sabemos qué entrada le está dando y cómo lo estás trabajando. Hay algo que sí les digo, y es, si tú le agregas una base de conocimiento y le dices que sobre esa base de conocimiento trabaje, es decir, tú le puedes dar, sobre este marco metodológico, lo agregas, analízame esta información, eso cambia todo, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Señores, ya entiendo un poco, voy a hacer un último prompt acá y le digo que hagamos lo siguiente. Voy a decirle, va a ser un ejercicio que no lo vamos a tomar al pie de la letra porque a veces sugiere cosas, pero digo, actúa como experto en prompting y diseño de asistentes y sugiere los fundamentos básicos que deben desarrollar para aliviar las frustraciones. ¿Listo? Entonces, fundamento. El primer fundamento es pensar antes de preguntar, mentalidad de prompting estructurada. ¿Listo? Principios clave, enseñar que un prompt no es una pregunta, sino una instrucción, un contexto, rol, propósito. ¿Cierto? Entonces, actúa como docente y universitario, rol, crea una rúbrica, acción, contexto, enfoque ético con una condición. Entonces aquí ya está dando. Fundamento 2, modular el pensamiento en capas, pronto y multinivel. Listo. 3, definir identidad y memoria en los asistentes. Eso ya es de asistentes. Evaluar la calidad de la respuesta. Fundamento prompts éticos y responsables. Y así. Entonces acá me sugiere cosas que yo ya luego leo esto y hago el ajuste que necesitamos. Señores, vamos entonces a empezar. Corte 2 y nos vamos. ¿Por qué era importante esto? Porque si yo sé que les duele, yo sé cómo ayudar. Listo. Gracias por los comentarios que dejaron todos. Y entonces, ¿qué sigue de aquí en adelante? La pregunta es cómo nos transformamos en superhumanos en la escritura académica con IA generativa. Perdón ahí el error de transcripción. Cuando hablamos de superhumanos, hablamos de que la IA aumenta nuestras capacidades. Y para que la IA aumente nuestras capacidades, tenemos que aprender a hablar con las máquinas. ¿Listo? Hablar con las máquinas se traduce en que para convertirnos en superhumanos vamos a tener una agenda. ¿Listo? Esta agenda comprende 24 de octubre, vamos a hablar un poco de prompting básico, luego el 29 vamos a hablar un poco de prompting avanzado, el 31 de octubre, ojalá disfrazados, ya bromeo, cualquiera puede llegar disfrazado o no, panorama de herramientas, que lo vamos a trabajar en colaboración y en equipo con la docente anterior, luego vamos a trabajar asistentes, luego agentes inteligentes, y por último la integración en el proceso académico.
para terminar con apropiación social del conocimiento. ¿Listo? Esa es la agenda que sigue de aquí en adelante para transformarnos en superhumanos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a entender, antes de eso tenemos que tener un contexto. Y es que la IA es un patrón y un motor de aceleración. ¿Listo? Entonces, miremos este contexto. Los modelos, como ustedes ya vieron, conceptos básicos, los modelos son aquella inteligencia que está detrás del ChatGPT, Gemini, Cloud. En los modelos tienen algo que se llaman parámetros. Los parámetros son como el número de neuronas o el tamaño del cerebro que da respuestas a una serie de preguntas o a instrucciones. ¿Qué pasa? En ese crecimiento de los modelos en los últimos 3 años, 4 años, ha crecido 5.6x. Es decir, cuando salió ChatGPT en el 2019, 2021 más o menos, las primeras pruebas que se hacían, que tuve la oportunidad, parecía un niño de 12 años. Parecía un niño de 12 años. En la forma en que hablaba o respondía a preguntas, y la gente decía, eso no va a funcionar. Ese niño de 12 años hoy empieza a tener capacidades a niveles de PhD. Entonces, lo que pasa es que si tú le dices a una persona con nivel de PhD y le dices, me resumes esto, él dice, ¿cómo quiere que se lo resuma? ¿Se lo resuma bajo qué marco metodológico? ¿Y lo quiere en viñetas? ¿Cómo lo quiere? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver que es más allá de si la IA funciona o no, primero sepamos las instrucciones. Lo otro es que la IA ha reducido los costos en un 280x. Es decir, que el costo ha bajado 280 veces. Es decir, el cerebro más grande y el costo más barato. Y las empresas que utilizan IA de manera consciente en sus equipos aumentan 1.5 sus ingresos. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es lo que hemos de llevarnos de este slide? Y es, todas las compañías, empresas, instituciones académicas van a empezar a reflexionar sobre el costo de inferencia. ¿Qué significa el costo de inferencia? Y les voy a dar un ejemplo. ¿Listo? ¿Cuál es el salario promedio de todas las personas que están acá? ¿Cierto? Supongamos que el salario promedio está entre 5 a 15 millones de pesos. El rango, perdón. De 5 a 15, pongamos que el promedio sea 8 millones de pesos. Esta persona, en todo su flujo, hay tareas que la IA las hace mejor y hay tareas que la IA se las hace fatal. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo. Si a alguien de ustedes le piden que por favor haga un resumen ejecutivo de 2 páginas de un documento de 500 páginas sobre una disciplina que, digamos, sobre algo que tú dominas, es una disciplina que tú dominas, un documento, un análisis de 500 páginas, un resumen ejecutivo de 2, pregunto, sin IA, ¿en cuánto tiempo lo haría? ¿Listo? Sin IA, ¿en cuánto tiempo lo haría? Un informe de 500 páginas, un resumen ejecutivo de 2, de una disciplina que ustedes dominan. ¿Listo? Escríbanlo ahí. ¿Cuánto les tomaría? 500 páginas en horas. Rápidamente, escríbanlo ahí. En horas, coloquémosle simplemente el dato en horas. 60 horas, muy bien, gracias. 40. Sin IA, estamos haciendo sin IA, 80, 100. El promedio está entre las 70, 80 horas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hoy el costo de sacar un resumen ejecutivo sin IA vale en promedio 70 horas. Con IA vale 1 centavo de dólar. Con IA vale 1 centavo de dólar. Entendamos esto, y es para convertirnos en superhumanos, tenemos que utilizar la IA para reducir los costos de inferencia. Porque el empresario dice, ok, tengo una nómina de, por ejemplo, hay una universidad a la que asesoro, tiene una nómina de una plantilla de 700 docentes. Esos 700 docentes, en su flujo de trabajo,
Hay tareas que la IA hace mejor que ellos. Eso es inevitable. Y hay tareas que son fatales para hacerlas con IA. La clave es identificar. Y así como ustedes colocan 100 horas, yo les hago la pregunta. Solamente en este tema básico. En el año, ¿cuántas horas utiliza un docente solo haciendo PowerPoints? Ojo, haciendo PowerPoints. Es decir, pegando el muñequito acá, pegando, o sea, haciendo la parte operativa. Son miles de horas, miles. ¿Listo? Entonces no coloquemos el dato del PowerPoint, solamente es cuánto tiempo les tomaría hacer un estudio, hacer un resumen ejecutivo de 2 páginas de un informe de 500. Entonces el promedio son 70 horas. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese motor de aceleración. Patrón, este ejercicio, mírenlo acá, 500 páginas. Más o menos un analista senior se demora, el costo de la hora está alrededor de $20. Digamos, para este tipo de temas. Vamos a ver qué pasa, cuál es el resultado con IA y sin IA. ¿Listo? Entonces, comparación directa. En dólares, el costo sería más o menos $1.400. El analista más IA, el costo bajaría a 350. El tiempo total, mira, no nos equivocamos, el promedio está en 65 horas y el analista con IA se tomaría más o menos unas 18 horas. ¿Y eso qué? Utilizando, o sea, digamos que con un muy buen prompt que ya el analista haya desarrollado durante mucho tiempo y que confíe en él, lo que se demoraría, ahí le colocamos, con IA se demora 16 horas, es decir, interactúa muchas veces con la IA, le pregunta cosas, aprende del informe y demás, entonces le colocamos 16 horas, que es demasiado. Pero realmente con un buen prompt, el resumen sale en 10. Entonces ahí el costo, estamos hablando de pasar de $1.400 a 350. Estamos hablando de 5 o 6 millones de pesos a más o menos unos 1.500.000. ¿Listo? O sea, un 25% por debajo. Entonces, ¿qué significa esto? Las empresas, las universidades, todos los que ponen recursos se van a hacer esta pregunta. ¿Cómo reduzco el costo de inferencia de mi compañero? Eso es lo que... Y para reducir el costo de inferencia, tenemos que hacer que los humanos se conviertan en superhumanos, es decir, que los humanos sepan hablar con las máquinas. Si los humanos hablan mejor con las máquinas, tienen criterio para decir, esto no se lo delego a la IA ni a palo. ¿Listo? Pero esto sí, confío plenamente. Y hace parte de lo que decían, no tengo confianza en la IA. Y les voy a contar algo que descubrí en varias asesorías con universidades, y es que hay algo en el ser, en nosotros en el ser. Marta Lucía, no es claro si los tiempos de aprendizaje de lectura y escritura desde la visión crítica. O sea, va a hacer el ejercicio y es, normalmente el resumen ejecutivo es para tomar decisiones, para algunos insights que nos permitan tomar decisiones. El informe de 500 páginas, pues nos va a permitir luego con esa información llegar a un punto. ¿Listo? ¿Cómo se afecta la calidad y la confiabilidad del resumen? Lo que pasa es que hoy podemos hacer una competencia humano-máquina, es decir, una competencia, yo le entrego un informe de 500 páginas a la IA y le digo que me entregue un resumen ejecutivo con un buen prompt de 2 páginas y lo hago, le digo al humano y comparamos los dos, el humano más capacitado y la IA lo hará mucho mejor, lo hará mucho mejor. ¿Qué pasa? El humano con muy buenas capacidades, que entienda, tenga el criterio para evaluar y filtrar, ese resumen ejecutivo le queda mucho mejor. ¿Listo? La calidad y la confiabilidad va a depender de los prompts, va a depender. Lo que pasa es que una cosa es decirle a la IA que haga sobre un documento existente y otra cosa es decirle a la IA que vaya y traiga información de internet, son cosas distintas. Pero con una base de conocimiento, es decir, un documento concreto. Y lo otro es que la IA permite algo que es increíblemente posible y es la disponibilidad. Ejemplo, yo puedo convertir un informe, lo puedo convertir en una conversación. Entonces, ¿qué pasa?
le entrego el resumen a mi jefe, él se va y por alguna razón yo me fui de vacaciones. Y el punto 7, ¿qué quisiste decir en este punto 7? No, esperemos que llegue la persona. Cuando yo eso lo hago con la IA, explícame el punto 7 porque te aclara, te precisa y te cita. Dice, lo tomé de acá, de estas 3 páginas, llegué. ¿Listo? Siempre hay un concepto que se llama human in the loop. El humano debe estar en el flujo, siempre, siempre. La pregunta es, entonces, ¿cómo lo harías? O sea, estamos diciendo, ¿lo hacemos con IA? ¿Lo hacemos sin IA? Entonces, estaba hablando de que el ser humano, nosotros los seres humanos, tenemos un temor, y más en la parte académica, y es de lo que vivimos y nuestra identidad es la forma en que enseñamos, la forma en que tomamos información, la transcribimos y la traducimos a otros, la forma en que ayudamos al otro a que desarrolle sus capacidades. Pero cuando entra algo en el mundo nuestro que nos empieza a robar la identidad, es decir, ok, ya mis alumnos aprenden sin mí. Entonces el rol del maestro es ¿qué? Es un transformador, es un guía o es un parlante de información, porque a veces pasa parlante de información. Yo me gané muchos insultos hace como unos 15 años, ¿cierto? Y en una conferencia dije, venga, enséñame a pensar, no me digas lo que Google me puede decir, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Entonces, el rol del docente se vuelve en un rol más orientado a un rol estratégico, un rol orientado al pensamiento crítico, más que a un transmisor de información. ¿Listo? Seguimos avanzando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo harías? ¿Cierto? ¿Cómo harías ese análisis con IA? Esa es una pregunta. Regálame un segundo que pena. Entonces, ahora miremos este otro patrón. Miremos este otro patrón. Entrevistaron a 48,000 empleados de 47 países. Y el 90% oculta el uso de la IA. ¿Por qué? Porque siente temor o porque de alguna manera o está incumpliendo con una política de la compañía o va a hacer pensar de que no tiene la competencia y utiliza la IA para solventar su incompetencia, ¿cierto? Y otro tema grave es que el 66% no comprueba si las respuestas son correctas. Entonces, aquí hay un tema y es, la IA sí está funcionando porque se está utilizando, pero no se está haciendo un uso efectivo y responsable de la IA. ¿Listo? Entonces, una de las claves y es, venga, ¿cómo corroboro que la IA está haciendo lo correcto? Siempre busque un par. O sea, no podemos, si no tenemos ese conocimiento que la IA nos está entregando para tener el criterio de decir esto está válido o inválido, entonces busquemos el par que nos permita validar eso. Ve, esta información cumple o obedece a la verdad, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes de ustedes les ha pasado, cierto? Que les toca usar IAs sin el permiso. A muchos les ha pasado. Sí, regáleme un segundo. La fuente es KPMG y es un estudio de KPMG y la Universidad de Melbourne. Hay un informe que habla de, se llama Economía Oculta de la IA, algo así, del MIT, y habla de que los empleados y colaboradores utilizan la IA de forma oculta y se está ganando productividad, pero la empresa no la está midiendo. Es como una ganancia oculta, pero también unos riesgos asociados.
Bueno, ¿y cómo lo vivo en mi día a día? ¿Cómo lo vivo? Tenemos las herramientas, no las tenemos, sabemos cómo utilizarlas. Ok, seguimos entonces. Entonces, quédense con esto. Quédense con esto y tómenle en pantalla cuando termines de slides. Las 3 capacidades que debe desarrollar cualquier empresa o persona para poder integrarse al nuevo mundo, que es sencillo decir y es, no existirá un mundo o ya no existe un mundo donde la IA no esté presente en los flujos de trabajo. No existirá un mundo donde la IA no esté presente en un flujo de trabajo. Donde haya una inferencia, donde haya que resumir, crear o generar, donde haya que traducir. Cuando hablo de traducir no es de idioma, sino de un lenguaje académico a un lenguaje, digamos, infantil o un lenguaje técnico, un lenguaje de mercadeo. Esas traducciones, esas inferencias, esa generación, resumir esas cosas, sí o sí las hace un humano todos los días, en su día a día. Entonces, las capacidades de desarrollar es la comunicación humano-máquina, que es lo que vamos a hablar, y es el prompting. Cómo nos comunicamos con las máquinas y hacemos que las máquinas obedezcan a lo que queremos y que los resultados dejen de ser probabilísticos a ser un poco más determinísticos. Porque la IA, hasta hoy, no es inteligente. Simula la inteligencia, pero no es inteligente. Porque el concepto de inteligencia trasciende lo físico. Ojo, trasciende lo físico. Por lo tanto, si podemos hablar de inteligencia y la inteligencia trasciende lo físico, la IA no ha podido trascender lo físico. Y les voy a dar un ejemplo. Nos pasa a algunos y es, estoy pensando en mi hijo y mi hijo me llama por teléfono. O estoy pensando en mi mamá y mi mamá me escribe un mensaje. Eso es inteligencia, saber el otro dónde está, que estamos conectados. Hasta ahora no habrá intuición artificial. Entonces, las máquinas hoy, el concepto de inteligencia es un concepto que todavía ni siquiera lo hemos definido para decir que la IA es inteligente. La IA simula muy bien la inteligencia y lo hace mucho mejor en otros aspectos. ¿Listo? No, digamos que yo vivo de esto. Cuando digo vivo es mi trabajo diario, pero hay que ser conscientes de que esto no podemos endiosarlo, ¿cierto? Ojo, ser pragmáticos y decir, ok, aquí lo hace bien, aquí lo utilizo, aquí lo hace mal, no lo utilizo. Y la clave está a diferenciar entre el bien y el mal, la elección. Y eso se logra sabiéndole hablar a la máquina. ¿Listo? Se me apaga eso. ¿Hasta ahí estamos bien? Después de que sabemos, ojo, después de que sabemos comunicarnos, ya podemos decirle, asístame, ayúdeme, ¿cierto? Señor IA, doña IA, don GPT. Mi mamá habla con GPT como hablando con un adulto. Mi hijo habla con GPT y le pide que le haga cuentos. Yo le hago cuentos a mi hijo con ChatGPT. Yo defino qué valores le transmite el cuento al niño. Yo los defino. Ya no los define Disney, los defino yo. Y eso es un valor grande que uno puede sacar de la IA. Y no estoy diciendo de que lo que transmita Disney sea malo. No. No. Estoy diciendo es que puedo definir lo que le puedo transmitir. La asistencia, entonces ya ahora digo, hey, ya sé decirle que a la máquina, entonces, hey máquina, me ayudas con esto, con esto, con esto, con esto. Máquina, haga esto, esto y esto. Asístame en mi trabajo. Entonces, a partir de ahora, vamos a saber comunicar. Luego vamos a saber, venga, yo tengo 3 asistentes. Tengo un asistente de redacción, tengo un asistente de corrección, tengo un asistente para rúbricas. Estoy asesorando, estoy en un proceso de negociación donde, para que se hagan una idea, una universidad, para toda la evaluación de trabajos de grado, toda la evaluación de los trabajos de grado durante todos los semestres,
invierte, pues el total de personas son más de 50 para revisar en todo el ciclo del trabajo del estudiante, más de 50 personas. Y hay unas ciertas rúbricas que maneja. Eso vale un dineral en tiempo. Y hicimos una rúbrica que se demoraba, creo que 45 minutos, revisando un trabajo de un estudiante, y la pasamos como a 2 minutos, la revisión de esa evaluación. Y el feedback era mejor que el del profesor, mucho mejor, porque era capaz de revisarle le puede revisar hasta un doble espacio, si quiere. Le puede revisar si todo era coherente de principio a fin. Además, los asesores de los trabajos de grados a veces no tienen tiempo, están cansados, o el feedback es muy lento. Listo. Jenny va a levantar la mano. Démosle un espacito acá. Comunicación, asistencia. Abrámosle el micrófono a Jenny, sin que nos desviemos del tema. Jenny. Muy buenos días, profesor Johnny, y a los compañeros que están aquí conectados. Bueno, aquí me surgió una inquietud frente a ese tema, y es cómo hacer, porque, por ejemplo, cualquier documento, yo soy comunicadora social, soy docente y también soy creadora de contenido, entonces cualquier documento que uno pase por la IA, por ejemplo, para revisión, para corrección de estilo, uno ya tiene todo terminado, ya todo está muy bien, y quiere corregir comitas, cositas muy pequeñas, pero si se pasa por la IA, el documento, ya cualquier software de antiplagio ya asume como si hubiera elaborado el documento y queda con el 100% de elaboración de IA en un software antiplagio. ¿Cómo hacer cuando uno ha elaborado un documento y simplemente lo pasó por allí para una revisión sencilla? ¿Cómo hacer para que no quede como si lo hubiera elaborado totalmente la IA? Ojo, tú escribes normal y le pides las correcciones. Correcto. Ojo, no es que te lo haga, no es que te lo corrija, que ya si lo corriges, él va a acomodar las palabras en una estructura, digamos, que es matemática y los detectores la detectan. Lo que pasa es que tú le dices, muéstrame los errores, táchame táchame, o sea, le dices que lo tache, y tú con esos tachones, espacios, yo lo escribiría así, lo escribiría distinto, en tu documento de Google Doc lo vas haciendo manual. Listo, lo vas haciendo manual. Gracias, profe. Esa duda la tenía hace mucho rato. Muchísimas gracias. Pero no es que corríjamelo, y claro, ya lo pasó. Para que tengas una idea, la forma en que escribe la IA no es como, yo soy un redactor. No, yo no soy un redactor. Yo probabilísticamente organizo las palabras de modo de que sean coherentes para ti humano y creas que yo hablo como un humano. Listo. Por eso los revisores detectan eso, porque son patrones matemáticos. El humano no es tan matemático al escribir, es más orgánico. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Profe, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Entonces, comunicación, asistencia y el último, agencia. Tómale en pantalla esto. Tómale en pantalla eso. Esto no lo... Johnny, ¿cuál es la fuente? La fuente soy yo, la experiencia. Y no, pues, no es porque esto sea pues lo último, no. Van a encontrar que al final... es que clases de prompting, clases de asistentes, clases de agentes. Sí, pero en términos sencillos es, si yo sé qué decirle a la máquina, ya sé decirle cómo me asiste. Y ya la diferencia entre agente y asistente es la siguiente, es el nivel de autonomía. Cuando tú le dices a GPT, GPT, me resumes esto, o GPT me da 5 ideas para esto, ahí te estás asistiendo. Pero si tú le dices a GPT con capacidades de agente, le dices, ve, necesito que me hagas un estudio de mercadeo, un estudio general de mercadeo de cómo hoy las empresas en Latinoamérica están utilizando la IA. Hazme un sondeo. Entonces él va y empieza a investigar fuentes de, digamos, no va a ir a las bases de datos indexadas, no, va a ir a lo que está en Internet, que no es lo mejor, pero de alguna manera va a hacer el trabajo de manera autónoma, y si tú le das la instrucción le dice, y me entregas un informe de 2 páginas. Entonces va, hace el trabajo, se le define el objetivo, el agente define qué herramientas utiliza y luego te entrega un informe. Entonces el asistente es como la persona que está en recepción. Vas y le pides algo y te lo entrega así.
Mientras que la gente es como un analista. Tú le pides el objetivo y él sale, busca otros, busca herramientas y luego llega con el resultado. ¿Listo? Para que lo entendamos de una manera, digamos, didáctica, pero luego lo vamos a desglosar. Entonces, ¿cuáles son mis capacidades y las de mi organización? Entonces, escriban acá, en este momento, en su organización, me dice si están viendo la presentación. En su organización, ¿en dónde están? Entonces, ustedes van a colocar, vean, en esa organización o demás, en comunicación están en dos, ¿cierto? En asistencia, no sé, en 2. Y en agencia, si lo que sepan. Si no saben, simplemente no sé. Entonces, cuando hacemos comunicaciones, no, allá todos sabemos hacer fronting. No, tengo un compañero que tiene 5 asistentes, mi compañera tiene 3 asistentes. No, la empresa tiene 2 agentes que hacen tareas automáticas y demás. Entonces, de esos 3 en comunicación, asistencia y agencia, ¿cómo está la empresa donde usted está en la institución académica? ¿Cierto? Entonces, colocan comunicación, asistencia y agencia, ¿sí? Los 3. Y le colocan comunicación 0, 0, 0. Hemos dicho, si no saben, colóquenle en 0. Listo. Por ejemplo, Osvaldo colocó comunicación 4, o sea, hacen pronting, según eso hacen pronting medianamente, asistencia muy poca y agencia 1. Bueno, seguramente se oyó hablar de un agente por ahí. Un poco más entre la comunicación, la asistencia de la agencia. Alguien preguntó acá. Es Wilbardo, es que el nombre se me escapó. Alguien preguntó. Sí, la comunicación, pues mientras llenamos acá, la comunicación es cómo le doy la instrucción a la máquina, lo que le llamamos el prompting. Esa capacidad la de desarrollar todos los colaboradores en una organización. ¿Listo? Porque en el presente y en el futuro, los que no sepan colaborar con las máquinas no van a poder desarrollar capacidades en las organizaciones. Es como decir, hey, vamos a trabajar en una carpintería. Quien no sepa manejar martillo, clavos, pega, serrucho, la máquina, la vertical, la sin fin, ¿cómo se llama esta? Se me escapa el nombre, el formón. Todas esas herramientas no va a poder trabajar en una carpintería. Lo que pasa es que la IA se volvió lo indispensable en las organizaciones. Es como el Excel del futuro. O sea, quien no sepa utilizar Excel hoy, así sea para hacer una suma, seguramente no será contratado. Entonces, comunicación humano-máquina, asistentes crear asistentes y agentes es crear agentes. ¿Listo? De izquierda a derecha, el nivel de autonomía es más alto. ¿Listo? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Venga, ¿por qué no me enseña a hacer prompts? Porque usted no tiene conciencia de esas 3 capacidades y no tiene conciencia de lo anterior, no va a entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Permítame un segundo. Aquí es. Bueno, voy a validar acá. Y ya la empresa... Johnny, sí. el profesor te estaba diciendo que, por favor, expliques un poco más la diferencia entre comunicación, asistencia y agencia. Sí, listo. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuál se llama el profe? Se me escapa el nombre otra vez. Qué pena, no lo sé pronunciar. Wildebrando, ¿cierto? Sí. Esa fue el de la pregunta. Me confirma. Wildebrando. Cuando hablamos de capacidad de comunicación, yo le digo a la IA, a la IA le doy las instrucciones claras. Le digo el rol, el contexto, el formato, las restricciones, la salida esperada, todo. Se lo digo de la manera correcta. Si la respuesta es sí, entonces ya sabes comunicarte con la máquina. Ahora bien, ya sé comunicarme con la máquina, pero yo tengo que revisar, digamos que en mi trabajo como docente, tengo que revisar en el año más o menos unos 1000 trabajos. ¿Listo? Unos 1000 trabajos. Y yo soy un profesor consciente y yo me tomo la tarea de leer todo, ¿cierto? Los trabajos escritos de mis estudiantes. Me tomo la tarea y los leo uno a uno.
Son 1000 trabajos y a cada trabajo le dedico 1 hora. Listo. Digamos que, siendo exagerado, son 1000 horas. Y 1000 horas, y soy muy acucioso y le digo, y le devuelvo un buen feedback a mi estudiante. ¿Listo? Ahora bien, ¿será que yo puedo crear un asistente para que me ayude en esas 1000 horas? Entonces yo digo, sí, voy a crear, como yo sé qué trabajos pido y la estructura, entonces voy a diseñar una rúbrica de 25 parámetros y a cada parámetro le doy un peso y el trabajo lo voy a revisar bajo mi rúbrica, ¿cierto? O la universidad, hay micrófono abierto, o la universidad me entrega la rúbrica. ¿Listo? Pueden ocurrir los 2 casos. Entonces yo voy a crear un asistente que bajo esta rúbrica yo le subo el trabajo del estudiante y lo valido frente a ello. Les voy a contar un caso personal. Yo fui profesor de la Universidad de los Andes hace 2 años. Y los trabajos para, digamos, eso era una maestría, creo que era, no recuerdo bien. El caso es que los trabajos eran muy exigentes, o sea, la Universidad de los Andes es muy exigente para los estudiantes. Y los estudiantes me entregaban unos trabajos escritos, alrededor, habían unos de 5 páginas, otros hasta de 8, pero eran 40 estudiantes. Y yo, ¿cómo hacía eso? Entonces yo vi la rúbrica de la Universidad de los Andes era de 25 parámetros, ¿cierto? Y esos 25 parámetros, pues, imagínese uno leer un trabajo y, listo, lo leo, parámetro 1 cumple, parámetro 2 cumple, parámetro 3 no tanto, 25 parámetros, donde algunos eran conexos con el anterior y tenían que tener coherencia con el otro. Eso yo me frustraba. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, no, yo voy a diseñar una rúbrica. Escogí la rúbrica exacta, hice varios ejercicios, los hice acuciosamente y le califiqué. Hice varios a mano, lo califiqué. Y luego tomé la rúbrica y le di, evalúame esto. Y la diferencia en el puntaje era de 1 o 2 puntos. 1 o 2 puntos. O sea, 4.1 la había colocado a 4.2. Entonces yo le ajusté, ¿no? Está haciendo lapsa en esto, ¿cierto? Y ajusté. Y ya ahí me ahorré un porcentaje alto. Es decir, yo miraba la rúbrica, ¿y por qué le puso esto? ¿Por qué le hizo este feedback? Iba y leía. Y cada vez iba confiando más en la IA. Lo digo porque lo sufrí, ¿cierto? Eso fue hace 2 años, año y medio, creo. Entonces, comunicación, me creé un asistente de rúbricas que cumpliera con los patrones que definía. ¿Dónde, ojo? Ahí sí les digo, ¿dónde no funciona la IA ahí? Si los trabajos que hay que evaluar, hay ecuaciones, hay gráficos complejos, hay un diagrama que tú lo evalúas con los ojos, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. Pero trabajos escritos, no hay humano que le gane a la IA revisando algo escrito. No existe humano, no lo hay. O dígame, ¿quién de ustedes es capaz de revisar 1500 páginas en 2 minutos? Ninguno. Solo revisarlo. Ninguno. Y eso que les voy a contar algo que yo hacía antes que existiese la IA. Cuando yo tenía que buscar en algún documento, por ejemplo, el documento hablaba sobre criptografía. Entonces yo bajaba el documento y yo buscaba, por ejemplo, seguridad, la palabra clave seguridad. Y en el documento se mencionaba solamente una vez. Entonces yo sé que aquí están hablando de criptografía, pero solo está hablando una vez del tema. Seguramente o lo profundizó más y en una sola palabra profundizó todo eso, o realmente no está hablando de seguridad, está hablando de otra cosa. Entonces yo así llegaba y de 10 documentos descartaba 8 de una sola entrada. ¿Cierto? Era una forma, yo lo diría agropecuaria o intuitiva de hacer las cosas. Es que la IA hoy te puede analizar millones de palabras en un segundo. ¿Estamos claros? Superpoderes. Entonces ya, señores, ya claro es capacidades de comunicar
de asistirse y de agenciarse. El agenciarse es un poco más profundo. Yo a la IA le puedo decir, ya va a nivel de desarrollo y le puedo decir, vea, vaya a estas 5 bases de datos como agente, vaya a estas 5 bases de datos, loguéese con mis claves y descárgueme 150 documentos que estén relacionados con este objeto de investigación. Entonces, a un agente le puedes dar esa capacidad, le das las claves, va y descarga los documentos y luego le dice, y me lees todos los abstracts y me dice cuántos de estos abstracts se acercan más a este objetivo, por decir cualquier cosa. Eso hoy lo puede hacer un agente, pero eso ya es un conocimiento técnico alto, pero lo podría hacer un agente. ¿Listo? Siguiente. Espero que haya claridad en lo que mencioné. Entonces, ahora bien. Johnny, tenemos una pregunta. Sí. Y es, ¿cuánto tiempo te demoraste ajustando la herramienta para la evaluación? Por ejemplo, que nos diste ahorita. Pucha, es que lo voy a usar. Pero yo a eso le saqué. O sea, porque como yo me estaba demorando demasiado, o sea, yo prácticamente estaba trabajando el doble. O sea, digamos que a mí me contrataron por 10 horas y estaba trabajando 20, el doble pues de eso, por decir cualquier cosa. Entonces yo decía, no. Y lo que pasa es que yo soy muy perezoso. O sea, yo no soy capaz de hacer actividades operativas porque sé que me están consumiendo tiempo de... O sea, lo operativo resta lo estratégico. Entonces, a mí me gusta mucho pensar, ¿cierto? Entonces, si yo estoy machacando tecla todo el día, yo siento que el cerebro se me está secando, ¿cierto? Perdón por lo que digo, pero siento eso. Entonces me desespero. Entonces yo digo, no, hay que automatizar esto. Pero siendo honesto en la respuesta, yo creo que eso le dediqué yo creo que en horas, por ahí 8 horas, le dediqué como para una rúbrica. Ojo, porque hay universidades que tienen, en todo el flujo de proceso, tienen 10, 20, 30 rúbricas, ¿cierto? Y no todas las rúbricas pues son tan estructuradas y bien pensadas. Quiero decir que la Universidad de los Andes tiene unas rúbricas muy bien elaboradas y digamos que son justas para el momento de evaluar, pero creo que le dediqué eso 8 horas, ¿cierto? Creo que le dediqué eso 8 horas y empezó a funcionar. Pero de esas 8 horas, pues yo ya de livianito. Eso no quiere decir que una solución de rúbricas se demore 8 horas, no lo sabe. Cada universidad piensa distinto. ¿Sí? ¿Alguien más? O ya sí respondí a la pregunta. Aida compartió un formulario. No sé para qué es. Listo. ¿Seguimos? Bueno. Sí, dale. Entonces, la empresa desarrolla esas capacidades. Comunicar, asistir y agenciar. Pero los humanos aumentamos nuestros superpoderes con la IA en estos 4 elementos. 1, resumir. No hay nada que le gane a resumir volúmenes de información que la IA. ¿Listo? 4 superpoderes que vamos a desarrollar acá. Generar. En muchos aspectos, la IA le gana al ser humano. Y le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un material, tengo que hacerles, tengo que transmitirles a una comunidad de un pueblo donde su grado de escolarización es de 5º grado, máximo 8º grado de bachillerato. Y les tengo que hablar sobre los problemas o los riesgos de la malaria. Y les tengo que diseñar unos folletos. ¿Listo? Unos folletos que les sean didácticos, pero que los entiendan. Entonces, yo soy, no sé, un médico, un enfermero, que mi labor es buscar un equipo, unos diseñadores gráficos, empezar a hacerlos, coger la guía de técnica y convertirla en una guía didáctica. Pues te lo digo que normalmente era contratar el diseñador gráfico o el ilustrador, armar un equipo. Hoy son unos prompts. Hoy son unos prompts.
Otro ejemplo, generar un video ilustrativo. Les voy a contar algo que hice la semana pasada en un congreso internacional para seguridad y salud en el trabajo. Una compañía antes, digamos, llegaba la norma, ¿cierto? La norma que determinaba que había que capacitar a los empleados en el manejo digamos, de objetos pesados. Entonces, ¿cómo levantar una caja? Entonces llegaba la persona, se leía la caja, hay que levantarla con las piernas flexionadas, la espalda está en un ángulo de tal, y eso que decía ahí, luego lo hacía en un PowerPoint, hacía una rayita, o se encontraba un dibujo en internet y luego lo pegaba, y eso era un paseo largo. Veo risas por allá. ¿Qué hicimos? Cogimos literalmente un prompt e hicimos un video con voz profesional donde mostraba cómo levantaba la caja. No, o que la postura en el puesto de trabajo, que era de 90 grados, o que el puesto limpio. Todo eso lo genera la IA hoy. No, necesito una portada para mí, una portada bonita. Eso lo hace la IA. ¿Estamos claros? Resumir. Entonces, resumir es que tengo un documento de 500 páginas. ¿Cómo lo resumo? O sea, yo les hago una pregunta. Si, incluso me gustaría que un día que es investigador, por favor, alce la mano. Investigador. William, ¿puedes abrir el micrófono? Y gracias. Le pueden abrir el micrófono a William. Ya lo tiene disponible. Listo. Hola, profe Johnny. Buenos días. Buenos días. William, tengo una pregunta y es, si tú, digamos, tienes como objeto de investigación saber las causas por qué las empresas quiebran, ¿cierto? Y vas a una base de datos indexada y te entrega más o menos 100 documentos. 100, digamos. La pregunta es, ¿te lees los 100? Es técnicamente imposible leerse los 100 documentos de inicio a fin. O sea, de línea a línea, coma a coma. Línea a línea, coma a coma. Entonces, estrategias, uno empieza con el control F, a buscar palabras relacionadas con quiebra, déficit, pérdidas, todo lo que puede estar relacionado con el tema de las quiebras y que pueda hacer concordancia en el texto directamente. Ok. Ya uno encuentra las concordancias exactas y ya mira el contexto de dónde están esas concordancias, ¿cierto? Sí. Y eso en un documento manualmente te va a tomar 20 minutos por documento. Ok. Cortico, sí, entendiendo que es un documento corto. Ahora si es un reporte, un informe técnico de 600, de 1000 páginas, toma mucho más tiempo. Y ahora si son 100 documentos, pues hay que multiplicar ese tiempo. Entonces es imposible. Entonces uno hace eso. Generalmente uno empieza a descartar los más flojitos. Okay. No, de pronto lo referenció entonces este es más reciente y toma el punto, la problemática. O si son empresas totalmente ajenas, o sea, excluyentes de la temática de una a otra, pues obligatoriamente va a tocar revisar empresa por empresa, ¿sí? Esos casos de por qué quebraron, y ahí sí ya toca hacer un trabajo mucho más riguroso, manualmente. Sandra Milena nos dice algo acá y es, ¿por qué no crear un notebook LM? Esa es una buena estrategia. Mira, William, hoy tú puedes tomar hasta 300 documentos y cada uno de tranquilamente 200, 300 páginas. Ponerlos en un asistente como Notebook LM y decirles, preguntarle, ¿cuál de estos documentos me ayudaría más a resolver este objetivo de investigación? ¿Y por qué? Entonces te puede decir, por este. Pero la ventaja es que te cita el por qué. Venga, argumenteme el por qué y citándome las fuentes. Entonces, te cita 70 párrafos, véalos acá, el por qué no deberías de leer esto. Notebooks es muy bueno. Sí, claro. Ya he tenido la oportunidad y es quizás uno de los más exactos en ese tema de las citas porque es así tal cual. Si tú encontraste un porcentaje con el que vas a soportar una información, te va a dar un número, te va a mostrar como esa síntesis de dónde está
y a la final te muestra como el nombre de ese documento donde se sacó. Entonces, esto sí es muy práctico. O sea, hay un tema de la limitación de la IA, que yo lo coloqué, cuáles eran las frustraciones, y es porque cada vez son más limitadas. Entonces, 100 documentos, posiblemente una IA gratuita no los procese, entonces toque de 20 en 20. Exacto, pero por ejemplo la versión paga de Notebook LM soporta 300. Entonces uno diría, ay no, pero es que no tengo para pagar 80.000 pesos, 90.000 pesos. Pues le digo yo William, yo prefiero pagar los 80.000 y ahorrarme, o sea, con esos 80.000 me ahorro el mes, por ejemplo, trabajo. 20 horas de trabajo, 20, 30 horas de trabajo. Y digo, ok, los pago yo de mi bolsillo, está bien, pero me voy a tomar mi café con mi hijo a tal hora. ¿Por qué? Porque me ahorré ese tiempo. Ya, para de contar. Sandra, te alzas la mano. Démosle espacio a Sandra, que Sandra está que se nos comparte. Gracias, William. Qué buen dato. Es generar. Buenos días a todos. Bueno, desde mi experiencia, yo uso como las dos partes, analizo como los datos, pues haciendo como a través de Excel, en el Astrap y también con Notebook LM, como lo dije ahí. También he usado Notebook LM para auditorías, para completar, por ejemplo, cuando se hacen auditorías documentales, cargando también como lo que decía el profe respecto a normas. Entonces cargo el procedimiento, por ejemplo, y le digo que con un prompt ya bien elaborado, que lo hago con ayuda de IA Studio. Y con ese prompt, entonces le digo que empiece a evaluar ese procedimiento como haciendo una auditoría documental para que lo compare con una norma, por ejemplo, con la gestión de riesgos o con la norma que se esté evaluando. Y muchas veces me ayudó revisando más de 40 procedimientos para auditorías y así pude complementar lo que le faltaba a ese procedimiento o lo que no era claro porque ya digamos como a nivel empresarial qué le faltaba. Y en cuanto ahorita a las revisiones de literatura, he probado la de Web of Science, que está teniendo pues el asistente de literatura que ya le incorporó la IA. Sin embargo, pues allí lo estoy probando porque muchas veces sí lo que nos devuelve dice como, le da una posible ecuación y le dice como que no, solo encontré esto, pero cuando yo como humano ya hago mi búsqueda más detallada, pues sí me trae mucha más información. Bueno, ya claro, yo soy estudiante de doctorado de administración y también pues he trabajado para la industria. Entonces esas dos las he aplicado. Ya, profe, eso era todo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, seguimos. Entonces, resumir, generar, inferir, que ya lo habló Sandra, William, y es, no hay humano que hoy diga, por ejemplo, le preguntemos de estos 100 documentos, ¿cuál es el patrón común? Y que lo diga en un minuto. No hay humano que lo pueda decir. No hay humano que lo haga. Te lo digo, 100 documentos, dame una semana. Estamos claros, inferir es una de las, digamos, de las capacidades más interesantes de la IA. Y por último, traducir, que me encanta, me encanta. Cuando hablamos de traducir, no hablamos de traducir de inglés a español, hablamos de traducir y es, ¿qué sucede? Voy a dar un caso de un estudiante que tengo en otro programa de formación, una empresa del sector constructivo, y ella trabaja en el área de compliance. Entonces, hay unas normas que tiene que bajar a unas áreas y esa bajada, que es una traducción, cuando empezó a entender cómo podía traducir eso al área de mercadeo en un lenguaje más claro o un lenguaje más cercano, eso le ahorra demasiado tiempo la traducción. Y ustedes, digamos que las personas que trabajan a nivel científico o a nivel de doctorado son traductores. Y también son traductores cuando quieren hacer apropiación social del conocimiento. ¿Cómo traducimos esto para que
digamos, la mayor parte de las personas comprendan la importancia, la utilidad o cómo llevamos esto a una comunidad específica. Entonces, esos 4 superpoderes son los que nos van a volver superhumanos. ¿Listo? Superhumanos. Resumir, generar, inferir, traducir. Y eso solo se desarrolla con la capacidad de prompting. Entonces, en términos sencillos, necesitamos comunicarnos con las máquinas para poder hablar con las herramientas. Ya las herramientas hoy no son de tocar, sino que son herramientas de conversar. Entonces, las herramientas hoy son ChatGPT, Cloud, Notebook LM, Midjourney. Bueno, hay un paquete de cientos de herramientas. Que también en el documento hay una frustración porque hay demasiado exceso de herramientas y no sabe uno qué utilizar. Y lo otro es que el bolsillo no aguanta. Es que la herramienta vale $10. Yo hoy pago en herramientas, pago por ahí unos 350.000 pesos mensuales en herramientas. Pero es que hay cientos de herramientas. Entonces, si alguien pagara, no sé, $10 en 10 herramientas, serían $100, son 500.000 pesos al mes. Pues eso sí toca el bolsillo. A mí es porque son mis herramientas del día a día, ¿cierto? Pero las empresas deben digamos, de dar como parte así como dan un computador, deben de dar licencias para ciertas herramientas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi superpoder? Señores, escriban ahí. ¿Cuál es mi superpoder? Pero no el que es el deseado. O sea, ¿cuál de esos es el que más le gustaría desarrollar? Los leo en los comentarios. A ver, voy a leer acá. Inferir, traducir, generar. Muy bien. Vamos a ver. Generar, inferir, generar y traducir. En mi opinión, las 4, generar e inferir, integrar todas. Jairo, esa es la mejor, integrar todas, porque todas no son sueltas, pero sí tiene razón. Pero elegimos una, a ver qué pasa. Muy bien. Las 4. Elijamos una nomás. Y ya no. Si solo me tocara una cosa, solamente, porque es que va a decir mucho de tu trabajo. Si tu trabajo es mucho resumir, está re fácil. Está re fácil. Si tu trabajo es mucho general, está medio fácil. Si tu trabajo es inferir, no es tan sencillo. Si tu trabajo es traducir, también está fácil. ¿Cierto? Lo más complejo es que haga buenas inferencias. Es lo más complejo. Porque va a depender del tipo de contenido. ¿Listo? Entonces, este caso es un caso donde en la cohorte pasada, 200 personas más o menos que estuvieron en el curso anterior lograron un ahorro de 4 horas y propusieron más o menos unos 30 casos de uso. Y el ahorro, más o menos a nivel de costo por hora, sumaba un ahorro anual de 500 millones de pesos. Eso acá en la Universidad del Valle, o sea, eso lo logramos en términos de productividad de manera gratuita, pues por parte de la universidad. Cabe aclarar que la universidad está poniendo esto al servicio de la sociedad y por eso estamos acá sirviéndoles a ustedes también. Entonces, ¿cómo desatar ese potencial o cómo desatan ese potencial?
Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, conceptos claves que debemos de tener antes de ponernos a desatar esos... Entender qué son los modelos, no lo voy a explicar acá porque ya seguramente lo saben, qué es un modelo, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué es un modelo? Luego simplemente lo va a repasar, comprende el lenguaje y, y genera contenido de forma natural. Son la base de las herramientas, los modelos son la base de las herramientas GPT, Gemini y Cloud y utilizan arquitecturas o Transformer, la de GPT, la T es de Transformer, que es una arquitectura, digamos, de redes neuronales de Deep Learning. Y bueno, si de pronto quieren, ay Dios santo, no lo tengo muy claro, entonces acá les dejo la fuente para que esos conceptos no les queden en el aire. Listo, se los voy a poner acá en el chat para que, ay, venga, yo quiero saber un poquito más de eso. Ahí les dejo. ¿Listo? Johnny, dejan una pregunta. Sí. Bueno, han dejado varias, pero está... ¿cuándo se paga por el uso de estas herramientas? ¿Solo las puede usar una persona o es posible compartir el uso con otras? Depende, tiene sus desventajas, ¿cierto? Tiene sus desventajas. Conozco a alguien que la familia compra una licencia, o sea, la familia es el primo, el sobrino, bueno, compra una licencia y ellos van entrando y van haciendo preguntas, pues, para sus temas de estudio, trabajo. Lo que pasa ahí es que cuando se comparte, la herramienta empieza a aprender. La herramienta está pensando de que ese correo persona arroba gmail.com asociado a esa cuenta es todo. Entonces, en la medida que aprende de ti, te va ayudando, te va acompañando mejor. ¿Qué pasa? Cuando uno comparte una licencia, la persona dice, no, esto es como la película fragmentada, usted tiene como 10 personalidades distintas, no sé cómo ayudarle. Algo así. ¿Cierto? O sea, y entonces ahí es que pasa lo siguiente. Se puede hacer algo, pero tendrían todos que saberlo hacerlo muy bien. Y, por ejemplo, ChatGPT tiene algo que se llaman los proyectos. Y los proyectos, uno puede decirle que el conocimiento de ese proyecto no se integre con el resto de las conversaciones y queda como algo muy encapsulado, pero aún así no es tan bueno. O sea, si tú eres una persona que va a hacer un uso muy intensivo, págala. Págala. Te vas a ahorrar muchas horas. Lo que pasa es que a veces nosotros como colaboradores o empleados, tendemos a ser muy, digamos, como muy justos y decir, uy, esta tarea que me demoraba 8 horas, entonces ya 8 horas a la semana, ya no voy a ir el viernes a trabajar. Eso ni loco, o sea, no vaya a ir a lo que le pasa. ¿Listo? Entonces, eh, hacemos más. Ah, bueno, ya me ahorré 8 horas, entonces nos llenamos más de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo en mi experiencia, he bajado la tasa de estrés en torno a las cosas que hago, porque yo, digamos que tengo una exigencia muy alta. Entonces, yo ya, por ejemplo, me tomo el tiempo, me preparo mi café, hago pausas, entonces mi trabajo, digamos que se vuelve un poco más confortable, ¿cierto? O, este informe, uy, sí, yo lo hacía más o menos en 3 horas, yo lo estoy sacando en menos de una hora. Este informe me lo va a terminar en este café bien rico. Entonces, es como cambiar un poquito la calidad de vida. ¿Listo? Son recomendaciones, pero ya sus empresas harán. Ah, usted es muy bueno en IA, venga, que venga, yo le duplico el trabajo. Podría pasar. ¿Listo? Así es la vida. Pero, ojo, pero la IA no te va a quitar el trabajo. No te lo va a quitar. Eso sí está claro. Pero sí te lo va a quitar quien sí la use. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. Tú te presentas a un candidata a una empresa, institución educativa, un centro de formación, y dices, "Ve, mi nombre es Johnny Gómez, estos son digamos, mis credenciales, pero aparte de eso, yo manejo mi día a día con 3 asistentes. Tengo un asistente de redacción, tengo un asistente, un analista, no solamente me contratas a mí, sino a ese grupo de asistentes, siempre y cuando me des estas licencias. Si no, pues yo sigo siendo el mismo como cualquier otro colaborador, sin problema. Entonces, el empleador dice, viene con plus. Listo. Juan Carlos, alzó la mano. Démosle el micrófono a Juan Carlos.
Señores, Juan Carlos va a hablar, pero démosle el micrófono. No sé si ya puede. Ya puede. Hola, sí, gracias. Hola, Johnny, buenos días. Muchas gracias por tu exposición. Yo quiero, digamos, llamar la atención en un tema que es en el cual me estoy desempeñando con la inteligencia artificial, que es la argumentación en la Universidad del Valle, ¿sí? Ahorita cuando tú nos exponías el tema de la inferencia, de resumir, de cómo estas herramientas desde la productividad pues son muy competentes, ¿sí? Y nos ayudan precisamente a ahorrar tiempo. Yo creo que ahora, y por experiencia con los estudiantes que trabajo, uno de los fenómenos que se muestra y que he visto que también científicos están llamando mucho la atención es la delegación cognitiva. Entonces, desde este punto de vista, efectivamente los fundamentos, o sea, los conceptos que deben manejar los estudiantes o todos nosotros, es algo que si no lo seguimos insistiendo en enseñar, por ejemplo, que un resumen no es algo de reducir 500 palabras a 50, por ejemplo, o que inferir no es solo simplemente decir lo que pienso frente a algo, ¿sí? Esos procesos que hay allí desde el lenguaje, desde la argumentación, son fundamentales y que si delegamos totalmente a estas herramientas, efectivamente puede haber un gran problema de cognición, ¿sí? Que paulatinamente con el uso puede irse agravando. Entonces, mis ensayos o mi propuesta con mis estudiantes ha estado es en tensionar eso, ¿sí? Por lo menos estos modelos fallan, no alucinan, sino más bien que no pueden comprender, digamos, una estructura argumentativa desde los teóricos que trabajo, porque precisamente se trata de una inferencia que habla de la experiencia, el contexto donde sucede esa comunicación, ese mensaje, etc. Son cosas que obviamente si le entregamos esos patrones a estas herramientas podrían acercarse, pero de todas formas no podrían dar cuenta propiamente de esa información. Entonces yo hablo obviamente desde el campo de la humanística, ¿sí? Hablo desde la experiencia, que es fundamental que como seres humanos tengamos en cuenta que nos diferencia de estas herramientas y esa capacidad de inferencia en últimas no debe delegarse o creo no debe reposarse en estas herramientas completamente. Ese es Juan Carlos, no sé si ya leíste el estudio del MIT que habla del aplanamiento del cerebro. Sí, yo vi uno reciente que es de la Universidad de Negocios de Harvard, donde daba cuenta precisamente que los estudiantes o usar estas herramientas sin, o mejor, no enseñando la delegación de la fundamentación, dejando a un lado el hecho de que debemos tener bases teóricas, es una columna que va descendiendo cognitivamente en las personas que lo usan así. Es lo que yo veía por allí en un informe que vi también incluso en Platzi, que es una universidad que sigo mucho. Me parece muy interesante lo que ellos hacen en relación a estas estadísticas. Sí. Ustedes tuvieron la oportunidad en las sesiones anteriores de hablar sobre el riesgo relacionado con el aplanamiento cognitivo. Hablaron de eso. ¿Me confirman? Como para... Dicen si sí o si no. Si se habló del tema. Ah, bueno, sí, listo. Entonces no voy a hablar. Sí, en la semana pasada Angie les habló del tema. Ok. El estudio del MIT, ¿cierto? Así es. Listo, sí. Perfecto, gracias. Entonces seguimos avanzando. Bueno, entonces, ¿qué son los LLM? Son Large Language Models o modelos gigantescos o grandes de lenguaje y trabajan sobre arquitecturas que le mencionaba, los Transformer, que lo que GPT en la T es Transformer. Ahí les dejé el enlace para que amplíen. ¿Cómo funcionan? Tienen aprendizaje profundo o Deep Learning y bajo arquitecturas Transformer o mecanismos de atención, un tema técnico. Hacen predicción contextual, aprenden a predecir palabras del contexto,
Ojo, la IA es una herramienta probabilística, más no determinística. Está evolucionando para ser determinística. Es decir, lo que nos entrega tiene probabilidad de error. ¿Listo? Probabilidad de error. Lo que pasa es que nosotros con el prompting la podemos hacer determinística o muy determinística. Y ya, pues, procesa bajo embeddings que la IA no lee, la IA no lee A, B, C, D, F, G, H, I, no lee palabras, textos, no. Lee solamente vectores. En términos de vectores hablamos una posición 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Esa posición del vector, digamos una palabra, digamos yo, por ejemplo, Universidad del, ¿cierto? Del, y si estamos hablando en Cali, entonces el peso semántico de ese vector, la palabra valle va a tener un peso semántico superior a decir, si estamos hablando en Cali, a decir la Universidad del Quindío, ¿cierto? El peso semántico, los vectores son pesos semánticos. Entonces, imagínense en una caja grande de varias dimensiones y las palabras están interconectadas de manera probabilística, donde alguien dice buenos días, como la probabilidad de que la palabra estás siga es más alta de decir buenos días como carro, ¿no? Como carro, no. Semánticamente esa palabra no está cerca. ¿Listo? Esos son los embeddings, que son simplemente la IA entiende posiciones de vectores donde las palabras se interconectan a través de pesos semánticos. Eso es muy raro, pues, como entenderlo, pero lo que les quiero decir es, no, es que la IA no es inteligente, la IA es un simulador de inteligencia. ¿Listo? Y ya, ¿para qué? Para que la IA sea determinística hay que hacer algo que se llama refinamiento. El refinamiento reduce los sesgos y reduce la tasa de alucinación. Ahí viene el concepto de prompt engineer, que es lo que vamos a aprender, y viene el otro que se llama el reinforcement learning, digamos, el reforzamiento, ¿cierto? El reforzamiento o el basado en instrucciones humanas, ¿cierto? Es decir, una IA dice que esto es un perro, una IA dice que no es un perro, una IA dice que sí es un perro, entonces el humano dice, no, esto es un perro, este sí es un perro. Entonces el reforzamiento humano hace que la IA sea más predecible, ¿listo? También el mismo enlace les sirve para eso. ¿En qué sirve la IA? Sirve en asistentes de tareas diarias, generación de contenido, resumen de texto, generación y corrección de código fuente, análisis de sentimientos en algunos casos, con ayuda de otros modelos, y traducción fluida entre procesos y procedimientos, pero también multilingüe. No es recomendable utilizar la IA para hacer traducciones profesionales. Es decir, que yo voy a traducir este paper del inglés al español no es muy recomendable. ¿Listo? ¿Lo hace mejor que Google Translator? Sí, pero no es muy recomendable. ¿Listo? Ahora bien, para poder saber cómo trabajar, uno cómo elige un modelo, ¿cierto? Entonces, escriban ahí, yo elijo a GPT por, yo elijo a Gemini por, yo elijo a Cloud por. Escríbame en el por qué eligen usted una IA u otra. ¿Cuál es su criterio de evaluación? Un solo criterio, dos. Por favor, escríbalo ahí. Johnny, mientras están escribiendo, tenemos 2 preguntas en la caja de herramientas. ¿En la caja de herramientas? Sí, en la caja de preguntas, perdón. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, la proporción entre ganancias de tiempo y productividad frente a los riesgos asociados de la falta de confirmación y errores en el resultado? Esa pregunta. ¿Será que me salgo con la clásica respuesta? Con la clásica de consultor, depende. Voy a dar un ejemplo, y si tiene depende, o sea,
Si tú te entregan, no sé, 100 historias clínicas, 100 historias clínicas. Y de esas 100 historias clínicas, no, póngale 1000 historias clínicas. Y las procesas mediante un modelo de lenguaje como estos. Y sobre eso vas a emitir unas recomendaciones. Yo ni siquiera, o sea, yo a esa institución que está haciendo eso, yo ni siquiera le creería ni 5. Porque en el rigor médico-científico, pues es muy delicado uno, temas de medicina, meterle un modelo de lenguaje probabilístico. Cabe aclarar que en un caso que yo trabajé, pues un caso que en la empresa que yo trabajé no lo hice yo, lo hizo un equipo, era una especie como de asistente de medicina. Pero se tuvo que hacer un trabajo de ingeniería por detrás, donde estaba digamos, el diagnóstico, por decirlo así, estaban los diversos tratamientos y una serie de información por detrás. Pero a la IA se le obligaba de que solo si escribiera lo que está exactamente en el texto, no que lo escriba, o sea, no que lo haga a partir de una inferencia. Entonces dijo A, dijo B, entonces yo escribo C. No, me lo copias y me lo pegas de la parte del documento donde está. Algo así. Y tenemos otra. Sí. No se puede decir a la IA que depure la respuesta que está dando hasta que considere que no está alucinando. ¿La IA tiene alguna forma de saber que está alucinando? Buena pregunta. A la IA se le podría ayudar a que no alucine, o sea, que alucine menos cuando tú lo obligas a citar fuentes. Esa es una. O sea, tú le dices, está hablando de esto y estoy listo, cítame la fuente. Y cuando vas y le das clic, los enlaces rotos, no existe la fuente. Ahí, digamos que te cogí. ¿Listo? Reducir las alucinaciones, sí, se puede, pero ya es un tratamiento muy técnico. Voy a dar un ejemplo. Si tú le dices a una IA cuál es el procedimiento en caso de terremoto e incendio en un edificio de 20 pisos, ¿cuál sería el protocolo para evacuar a la gente? Si tú le haces esa pregunta, pues él va y recopila todo lo que hayan escrito sobre eso en internet y te lo trae acá. Listo. Ahí es altamente, digamos, puede alucinar. Listo. Pero si tú descargas los 100 protocolos de los 100 edificios de 20 pisos, los recopilas y se los pone como base de conocimiento, ahí va a ser menos probabilístico y va a ser más determinístico, porque te puede decir, según el edificio tal, o los 20 edificios que aparecen acá, en el protocolo dice que mínimo entre 5 y 10 minutos debe ser la evacuación. 3, que los ascensores deben de cumplir con estas características. 4, que los pasillos deben de tener iluminación de reserva. Cosas de ese estilo. Siempre que le añades base de conocimiento, pasa de ser probabilístico a determinístico. Menos sesgado. Es que ojo que hay una confusión entre sesgo y alucinación. La alucinación es que la IA, digamos, eso es una pregunta y como no tiene mucha información, entonces nunca te dice no sé, sino que me la invento. Eso se llama alucinación. El sesgo es algo distinto. Y es que si tú le preguntas a la IA de hoy, a todas las IA, y le preguntas a la IA china, ¿cuál es el mejor sistema político más eficiente del mundo? Le va a responder una cosa a la IA china y la otra se la va a responder GPT y la otra te va a responder Cloud. ¿Por qué? Porque ha sido entrenada políticamente para ciertos objetivos. ¿Cierto? Si tú le escribes a la IA china que si China ha cometido, pues descríbeme todos los crímenes de lesa humanidad de China, entonces es más suave y es más polite. Pero si se la preguntas a GPT, te puede ser menos polite. O si le preguntas a GPT que si se puede comparar lo que ocurrió en Gaza versus lo que ocurrió en Berlín en la Segunda Guerra Mundial, es decir, cómo destruyeron a Berlín y cómo destruyeron a Gaza, que si lo puede comparar. Y
empieza a dar un sesgo. Es más suave. Ejemplo, como la IA está entrenada con toda la información a nivel global, cuando tú ves en las noticias, dice, rehenes israelíes por los gazatíes, ¿cierto? Rehenes. Pero gazatíes que están, ¿cómo se dice? Están en prisión, no los llaman, son detenidos. O sea, los israelíes son secuestrados, pero los gazatíes son detenidos y llevan detenidos 15, 20 años. Entonces, sobre eso va a contestar la IA. Ah, sí, hay 2.000 detenidos gazatíes y 500 rehenes israelíes. ¿Por qué si ambos están por la fuerza? Ahí es el pensamiento crítico, ¿cierto? Ahí es donde uno dice, para mí, la mayor competencia que el ser humano va a desarrollar en los próximos años se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Volver a las bases, a las raíces, a la filosofía, al pensamiento socrático, volver allá. Si no volvemos allá, las máquinas nos van a gobernar. Ahí sí nos van a gobernar, porque seremos tan inocentes que no seremos esclavos y que querremos tener el grillete puesto. Así de sencillo. O sea, puede sonar como, uy, yo ni se le fue las luces. Pero algo de razón hay detrás de todo esto. Pensamiento crítico. Jenny, tienes la mano alzada hace rato, no te he dado la palabra. Antes de que miremos los criterios de evaluación para que terminemos esta sesión, es introductoria, tranquilos que vamos a llegar a todos los puntos. ¿Listo? Jenny, rápidamente para que cerremos. ¿Quién le da? Gracias. Profesor, pues de pronto les puede servir a ustedes. Yo trabajo mucho con enseñando la escritura y el habla. Entonces tengo que ser muy precisa en la información que saco en los videos que publico, porque cualquier error pues me acaba la opinión pública teniendo errores de lo que estoy explicando. ¿Qué hago yo con la IA? He aprendido, pero siempre me toca hacerlo cada vez que la voy a utilizar. Los prompts les digo, por favor, no inventes nada, evita los errores. Le entrego casi siempre las fuentes que yo necesito, pues se las doy para que verifiquen esas fuentes. Igual yo suelo verificar, pues ya uno por conocimiento sabe cuando ya se ha equivocado o no. Pero siempre le digo, no inventes nada. Todo tiene que ser confirmado, todo tiene que ser absolutamente validado, y ella misma me responde. A veces, si me dice, no, esa información no la tengo, eso para mí no es claro, ella ya me dice cuando no lo sabe. Entonces, siempre que vamos a hacer los prompts, hay que decirle, cada vez hay que decirle, por favor, que todo sea validado, y seguro que si ya digamos que evita uno eso que estamos hablando de que esté inventando las alucinaciones. Gracias, Jenny. Ese tip es muy bueno porque uno le dice, hay algo que lo vamos a ver en los prompts y son las restricciones. Y una de ellas es no invente nada, pero hay uno también adicional ahí y es que le dices, antes de dar la respuesta, revísala nuevamente y digamos, revísela nuevamente. Lo que hace es que él va armando la respuesta, encuentra la instrucción, tengo que revisar, se devuelve y hace una segunda revisión y pule más la salida. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar con lo siguiente, ya me pasé un minuto, voy a dejarlo acá los criterios de evaluación del LLM y lo seguimos en la próxima. Les voy a pedir un favor porque luego vamos a publicar algunas cosas en LinkedIn. Voy a pedir el favor, les voy a dejar mi LinkedIn para que nos quedemos conectados acá y podamos nosotros compartir conocimiento. Y también vamos a hacer cosas que las vamos a compartir en LinkedIn. Entonces, les dejo mi LinkedIn acá en el chat para que nos sigamos. Me pueden seguir o me pueden contactar, hacer contacto sin problema. Les agradezco un montón y les dejo el LinkedIn, pero quisiera que escribieran ahí al final o alguien que diga qué se lleva hoy de valioso. ¿Qué se lleva hoy de valioso? O sea,
¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? Ya, me llevo esto, o sea, esta frasecita, esta palabra, me llevó esto. Señores. ¿Quién? Mucho por atender. Ramillo, gracias Milena, gracias por lo que dices. Pues todo es muy rápido, pero temas clarificados y analizados. Muy rápido todo, pensamiento crítico. La IA como aliado, muy bien. Este espacio era como para llenarnos de energía y ver que lo que vamos a hacer de aquí en adelante nos va a ayudar mucho. ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan? Alguien que quiera abrir el micrófono rápido. Abramos el micrófono para todos. Alguien que quiera decir en voz, ¿qué se lleva hoy? Marta, démosle el espacio a Marta. Buen día para todos. A mí me parece importante es que como que he tomado conciencia de que debo tener muy claro qué función le estoy pidiendo a la guía. ¿Sí? Realmente es mi asistente, quiero que me genere, quiero que me ayude a comunicar. Tengo que tener muy claro no solamente el prompt, sino primero cuál es la función. Ok, muy bien. ¿Qué se lleva otra persona? Sí, por ahí, ¿quién más? Gracias. ¿Hay alguien más por ahí? Profe, yo me llevo pues que usted resalta el ocultamiento que hay ahora del uso de la IA a nivel empresarial, porque si uno pregunta, incluso en investigaciones, y le dicen, no, sí, yo la uso, pero solo para lo mío, pero nadie sabe que la estoy usando. Entonces, ya la gente, pues esa parte es importante. Y lo otro es sus experiencias compartidas, por ejemplo, cómo aplicar lo de los videos en pues las normas, las pasa a videos fácilmente. Toda esa, y la parte de la calificación también es muy importante porque casi, bueno, no hay tantos docentes que estén dando a conocer eso a nivel, solamente como en LinkedIn, yo veo algunos. Ok. Bueno, señores, ¿hay otras dos personas? César Augusto. Sí, ¿qué se César lleva? Augusto puede abrir el micrófono. Me llevo esto. Yo creo que hoy profundizamos, hemos recibido muy buena orientación, pero hoy profundizamos sobre cómo realmente utilizar de una manera más adecuada, de una manera más poderosa, llamémoslo así, la inteligencia artificial, pero también me llevo son unos retos, cómo desarrollo yo esos superpoderes, porque ahorita me quedan enunciados, pero no me queda suficientemente claro y pues, aunque tenga algunas claridades, me quedan son las tareas de investigar cómo hacerlo. No voy a entrar en detalle, pero lo resumo en eso. Lo vamos a hacer. Nos vamos, muchas gracias César, y nos vamos con William. Y gracias. Sí, muy buenos días y muchas gracias, Johnny. Soy maestro de bachillerato y maestro de pregrado en la universidad. Entonces, para mí la clave está en que a la IA no se le pregunta, se le dan instrucciones. Pero para dar instrucciones hay que saber. Ya lo otro es el detalle que está amarrado al saber, pero si uno no sabe, pues uno pregunta bobadas. Vale, básicamente creo que ahí está la gran fortaleza de esta sesión de hoy. Muchas gracias. Sí, total. Nadie da lo que no tiene. Y bueno, Jairo, vamos a darle espacio a Jairo, a Marta. Igual no estamos avanzando en clase, son opiniones, los quiero escuchar. ¿Listo? Jairo, te escuchamos. Johnny, felicitaciones. El conocimiento puesto de una forma muy sencilla para la accesibilidad de todos. Eso es ser un maestro. Muchas gracias. Soy médico, pediatra, docente universitario de 27 años y adaptarnos a estas nuevas realidades es todo un reto inmenso, sobre todo para nosotros los que somos un poco mayores.
En salud tenemos muchas dificultades de podernos apropiar, ¿sí? Porque el tipo de enseñanza hoy del estudiante que está haciendo inadecuado uso de esta inteligencia artificial nos lleva a unos grandes retos como docentes. Entonces, felicitaciones a la universidad, a ustedes los organizadores, y nos quedan muchos retos en investigación, en cada uno de los temas que has tocado. Felicitaciones, eso es lo que quería opinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Te cuento que estuve en el Congreso Internacional de Pediatría, ahorita creo que fue en agosto. Allá los acompañé. Ya. Bueno, señores, muchas gracias.